amigos, aquí como cada domingo a esta hora, nuestro saludo para ustedes, para llevarles conjuntamente con el saludo el inicio de nuestro programa Side Swain Presenta, que está dedicado semanalmente a buenas noticias. Aquí estamos convencidos, desde hace ya 12 años, comenzamos esta experiencia, esta cruzada. Estamos convencidos de que debemos hacer que lo bueno sea noticia, que esté en las noticias, porque es un reconocimiento a todo aquel que está haciendo lo bien hecho. En el día de hoy tenemos un programa especialísimo. Hace prácticamente, no hace un mes todavía, casi un mes, falleció aquí en Santo Domingo don Enrique Armenteros Ríos. Ese tipo de ciudadano nunca muere porque queda en la memoria colectiva, en la memoria del pueblo, en la memoria de la gente, del que sabe lo que hizo. Decía Cicerón, no deben ser lloradas esas muertes, porque les espera la inmortalidad. Tenemos aquí una invitada muy, muy especial. Se trata de la doctora Doménica Abraham, quien pertenece al movimiento ambientalista o ecologista de la República Dominicana desde el sector privado desde hace muchos años, desde principios de los 80, finales de los 70, y es para nosotros un verdadero orgullo, un verdadero honor tenerla aquí para compartir memorias acerca de ese personaje tan apreciado como fue don Enrique Armenteros Ríos. Don Enrique, era como, por la edad, nació en el 1927, uno diría una persona mayor, pero se sentía tan actualizado, tan joven. Doménica, mi saludo, buenos días, qué bueno que has podido acompañarnos a esta hora aquí para hablar de don Enrique. Buenos días, Aide. Es siempre una alegría hablar de personas como don Enrique Armenteros. No hay tantas, debiera haber más. Necesitaríamos que se reprodujera como un artículo que salió hace unos días, dice que lo clonara. Un clon. Porque el entusiasmo que él ponía en las actividades que realizaba y de manera especial en lo que se refería a la cuestión ambiental era fuera de serie. Sí, o sea, no hay tantas personas. Yo creo que parte de su liderazgo estaba en la atención personal que le ponía a todo. Asistía a las actividades, apoyaba a las personas que las realizaban, todo el que hacía educación ambiental. El medio ambiente tenía un aliado en don Enrique. Don Enrique nació en San Pedro de Macorís, donde vivió hasta los 9 años. Después su familia era española, una mamá catalana. Y después de los 9 años lo llevaron a España un tiempo a estudiar, pero él volvió. Entonces volvió y se quedó. Y se quedó aquí, y no solo eso, sino que se mudaron para la capital, porque es el momento donde San Pedro de Macorís cambia toda su danza de los millones, como hubo en esa bellísima y querida ciudad del este de la República Dominicana, y vienen a vivir a la capital. Y ya Colegio de la Salle, universidad, él estudió Derecho inicialmente, después se preparó mucho en todo lo que tiene que ver con esto de medio ambiente. Siempre estaba aprendiendo y siempre estaba trabajando como empresario que era. Inició junto con al amparo de la Asociación Popular Ruiz Préstamo, de la cual fue fundador, la primera parte de la Fundación Progresio, la primera etapa. Es decir, que va de la mano con el sector privado todo el tiempo, lo cual le ha permitido permanecer en el tiempo. Yo siempre pienso, o sea que ahora que se nos llena la boca hablando de desarrollo sostenible, don Enrique fue de las primeras personas que, sin usar la palabra, entendió y practicó lo que era el desarrollo sostenible, o sea, construyó desarrollo sostenible. Porque la Fundación Progresio
surge de esa parte, o sea, la parte ambiental con la parte de desarrollo de las personas. O sea, él no podía concebir que una parte de la sociedad se desarrollara y viviera bien cuando otra parte estaba socialmente deprimida, y eso no es sostenible. Y ligado al sector ambiental, que él lo fue desarrollando, fue creciendo, porque aunque Progresio nace muy unido lo social con lo ambiental, pero él todavía no ha llegado a su culmen, vamos a decir, que eso fue con la reserva del ébano verde. Sí, porque la reserva científica de ébano verde, que es un árbol dominicano, endémico totalmente, es decir, que solo lo hay en República Dominicana, el ébano verde, y tiene muchísimas características muy particulares. Su flor es preciosa. Aquí vemos un trabajo hecho por una artista dominicana con las flores del ébano verde. Bueno, ¿quién fue que lo hizo? Elisa. Ella fue Elisa, tu sobrina, que vive en Italia. Está también esta otra interpretación del ébano verde, y vemos aquí también en la pantalla en la planta. Ese es un árbol permanente, un árbol importante, lo que se llaman árboles forestales, que son los que permiten que se lleve a cabo el ciclo de la lluvia. Por eso es lo importante del bosque, con árboles que sean forestales propiamente dicho. No aguacate ni guayaba, como hay algunas personas que equivocadamente quieren promover la reforestación con árboles frutales. Eso no es correcto. Mira la bellísima el área de la reserva científica. Está camino a Constanza, ¿verdad? Sí, en Casavito. Se entra por Casavito, Constanza. Entre Constanza y la carretera que se llama del Río, que va al otro lado de la montaña. Sí, lo importante de la ubicación es saber que en la cordillera central nacen ríos principales de la República Dominicana, y concretamente en esta parte, en la reserva científica, nacen ríos principales, y por eso el haber rescatado o reservado esa área tiene una importancia vital para el país. Sí, que no es solamente conservar lo que hay, porque queda muy poco. O sea, fue tan depredada el área que quedan muy pocos árboles originales, y los otros han sido plantados. Y ahora mismo, hasta donde yo conozco, la Fundación Progresio tiene un proyecto que está desarrollando de no solamente plantar ébanos, sino un grupo de plantas que son endémicas y que son propias de esa zona, que son exclusivas de esa zona, y entonces junto con el ébano están plantando esas otras. O sea, es un trabajo de investigación porque requiere, o sea, no es tan fácil, y justamente la Reserva Científica de Ébano Verde nace de esa inquietud de don Enrique de actuar contra la deforestación. O sea, él fue muy impactado por un artículo escrito por, en ese tiempo, un joven que hacía su tesis de ingeniería agronómica, y él fue a trabajar en esa zona para tratar de propagar el ébano por estacas, de modo que fuera el crecimiento más rápido para repoblar el área. Y entonces él escribió un artículo y justamente tuvimos la oportunidad de hacerlo publicar, y don Enrique quedó muy impactado por el tráfico de madera de ébano que había, aunque estaba restringido, o sea que no se permitía, pero se hacía ilegalmente. Y entonces él quiso
actuar de una forma muy activa en este proceso de protección del ébano verde y de la repoblación con ébanos. Sí, incluso hay grandes, importantes experimentos o experiencias haciendo el cultivo o la siembra de ébano verde a partir de las semillas. Es que justamente uno de los problemas que se presentaba con el ébano era que la semilla no llegaba a germinar bien, y si no germinaba, y si germinaba, la planta no se desarrollaba. O sea que había un problema de que al reducirse tanto la población de ébano, había unos animalitos, unas aves, que se comían la semilla y en el proceso de digestión hacían viable su germinación. Pero al reducirse la población, el ave desapareció. Dios mío. O sea que eso es que todo está ligado. Era una colaboración, ¿verdad? Una simbiosis entre esa planta y ese animalito. Y la idea era, o sea, buscar formas de mejorar la germinación, y ahí trabajó activamente el licenciado Milciades Mejía, que tú conoces bien. Sí, que fue director del Jardín Botánico, presidente de la Academia de Ciencias. Y fue Milciades el que, además de trabajar en la germinación, propuso que se trabajara en la propagación por estacas para poder acelerar el proceso de crecimiento del ébano. Fue algo providencial, vamos a decir, porque no fue una coincidencia, sino una providencia, que don Enrique en ese momento entrara, y él, que conocía el área, porque su papá lo había llevado cuando era muy joven, quedó muy preocupado y empezó a pensar muy rápidamente, porque él era un hombre de acción. Sí. O sea que no se pasaba 5 años pensando en un proyecto, sino que él enseguida entraba en acción. Desde que él una idea lo conquistaba, enseguida entraba. Y entonces ese es un caso muy especial, el caso de la Reserva Científica de Ébano Verde, porque en todas las áreas protegidas del país se ha hecho, o sea, se ha tomado tierra que era del Estado o se ha considerado de prioridad nacional y se ha destinado al área protegida, lo cual ha creado una serie de conflictos, porque a veces esos terrenos estaban ocupados o fueron luego invadidos, y las personas que eran dueñas legales para poder conseguir resarcimiento ha sido muy difícil. En algunos casos no se ha podido. Pero el caso de la Reserva de Ébano Verde es un caso muy especial, porque empezó, o sea que no se tomó un área que estaba ahí, se compró el terreno. Y eso es algo que no se había hecho, es algo nuevo en el país. ¿Es propiedad de esa institución? No, es propiedad del Estado. O sea, la institución la compra. Okay. O sea, la Fundación Progresio compra los terrenos a particulares. El primer lote, porque luego se anexaron otros, fue al Banco de Reservas. ¿Que era propietario? Sí, porque parece que los dueños habían tomado un préstamo que luego no pudieron pagar y pasó a propiedad del banco. Entonces don Enrique localizó quién era el dueño de esos terrenos, vio que era el banco, y entonces se compraron los terrenos al Banco de Reserva, los primeros. Luego se compraron a particulares otros lotes que fueron anexando y ampliando la reserva. Bueno, a mí me encanta poder hablar con personas que conocen la historia en palco, como el caso tuyo, Doménico, porque, bueno, comienzas tu vida ambientalista a través de la Sociedad Ecológica del Cibao. Tú como especialista, como doctora en química orgánica, siempre te ha interesado precisamente todo lo que es la biología, bueno, porque mi trabajo de investigación ha sido con plantas, principalmente plantas nativas, la química de las plantas nativas, pero buscando esas plantas me encontré con la deforestación y pensé que era más importante
trabajar en la protección de las áreas que estudiar la química. O sea que yo me desvié de mi trabajo original, que era de química, para meterme en la parte de protección del ambiente. Y lo has hecho, bueno, por tantos años enseñando en la universidad. Bueno, tú eres egresada de la UNPO, Sí. pero donde has dado clases toda tu vida ha sido en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. 47 años. Desde cuando no era pontificia. Desde cuando no era pontificio. Y es interesante también recordar, Doménica, que fuiste presidenta de la Sociedad Ecológica del Cibao, como parte, eso es parte de tu vida santiaguera, o cibaeña. Sí, que es una asociación de voluntarios. Sí, sí. Por eso siempre yo hago el aclarando de que desde el sector privado, que no es que fuimos miembros de la Secretaría o del Ministerio de Medio Ambiente. No existía. No existía siquiera. Nosotros justamente la Sociedad Ecológica del Cibao fue de las instituciones que solicitó, que apoyó la formación de la Secretaría del Medio Ambiente, que luego pasó a Ministerio. No, y aparte de eso, creamos la Federación Dominicana de Entidades Conservacionistas. Y ese es un trabajo con mucha raíz y con muchos logros que tenemos que mantener siempre vivos en el público, que se sepa que eso se ha hecho, que se sigue haciendo y que ha dado sus frutos. También, Doménica, te recuerdo en la Comisión Técnica Forestal, tuviste una etapa donde representabas a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Sí, por 12 años. Pero tú también fuiste vicepresidenta. Sí, al final. El presidente era Bernabé. Precisamente Bernabé Mañón Rossi, que sale en algunos de los videos que hemos estado estudiando y utilizando para este programa de hoy, sobre la Reserva Científica de Ébano Verde. Y Bernabé es un activista desde hace mucho tiempo, aparte de su trabajo como ingeniero forestal, un ambientalista número 1. Igual Paíno Abreu, que hace el programa donde van a aparecer dentro de un momentito. Paíno es de los fundadores de la Sociedad Ecológica del Cibao. Exactamente. Y toda esa vivencia, eso nadie te lo contó, a mí tampoco, lo hemos vivido, ¿verdad? Y hemos visto los frutos y también sabemos lo que falta por hacer. ¿Cuánto falta por hacer, doctora? Bueno, hay que seguir trabajando, por eso necesitamos más personas como don Enrique, que además de tener un sentimiento de amor a la naturaleza, sean de una actividad constante, porque hay personas que por un tiempo sí se pone de moda y todos nos enrolamos, pero el mantenerse en un trabajo en el que tú crees y sabes que es importante para el país, no son tantos. No son tantos, eso me consta. Nosotros estamos hoy recordando a don Enrique Armenteros por el trabajo que hizo por la naturaleza en la República Dominicana. Y por la forma que lo hizo. Sí. Porque y esa cercanía de él a las personas, a la gente en el campo, al joven que iba a visitar la reserva, esos visitantes, él apreciaba tanto, le ponía atención personal, se estaba allá. A los vigilantes que él formó, que él preparó, que le puso su uniforme, sus botas, su montura, o sea que era con caballos y mulos que ellos que siguen haciendo, o sea, siguen protegiendo la reserva. Vamos a ver, en este momento vamos a hacer un pequeño espacio para cumplir con nuestros patrocinadores tan apreciados. Y volvemos para seguir disfrutando de algunos videos que trajimos, que a ustedes les van a encantar. Pero díganme ahora por la comunidad.
notifique la tarjeta. Por favor, quiero notificar mi tarjeta porque me voy de viaje. Llamando al centro de contacto Banreservas, realiza tus solicitudes, consultas, reclamaciones y mucho más, para que resuelvas a cualquier hora. Tu banco fuera del banco. Hola, soy Alejandra Ibar. Estudié ingeniería industrial, pero lo que realmente me apasiona es la natación. He competido a nivel nacional e internacional y mi meta es seguir llegando cada vez más lejos. Por eso entreno fuerte todos los días. El bastón no me detiene. Así como Alejandra, más de 1 millón de dominicanos tiene alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos, porque somos el banco de los dominicanos, de todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. La Reserva Científica de Ébano Verde está ubicada en plena cordillera central, cerca de Constanza, camino cerca de Casavito hacia Constanza, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. En este lugar es un lugar paradisíaco donde Dios ha hecho o se muestra las maravillas de Dios con el crecimiento majestuoso de los árboles, especialmente del ébano verde. En este lugar, Ramón Elías Castillo, quien es el administrador de esta reserva, está con nosotros y vamos a compartir con él este tiempecito que es para nosotros de deleite. Vamos a comenzar explicando el significado de este árbol, ébano verde. Primero, ¿por qué se llama ébano verde? Además, ¿cuál es su significado como árbol interesante para la protección que el Estado Dominicano ha dedicado una reserva para este árbol y hay una organización, una fundación que está trabajando en su mantenimiento aquí? ¿A qué se debe todo eso? La historia del ébano verde viene desde los años 45. A descubrir el tipo de madera que proporciona el ébano verde, se empieza una explotación sin tener en cuenta el daño que se estaba haciendo, porque en esa época, como había abundancia, se pensó en el aspecto comercial, ¿no? Y todas las poblaciones de ébano que existían o que han existido siempre lo ha puesto la naturaleza. Además, que es una especie que tiene una distribución muy limitada. El nombre común ébano verde se debe al color de la madera. Tiene una coloración verde aceituno. Es una especie que solo se encuentra en esta región del país, de la cordillera central, y es endémica de esta zona. Solo existe aquí, no existe ni en ningún otro sitio del país ni del mundo. O sea, ébano verde nada más lo van a encontrar aquí. Bueno, precisamente hablando de ese arbolito, estamos sentados al lado de un arbolito en el cual nosotros nos sentimos orgullosos, pues fue plantado por el señor Manuel Arsenio Ureña, un hombre que nosotros amamos, trabajamos mucho con él en los recursos naturales, un hombre amante de todo lo que era las plantaciones naturales, reforestación, y creo que en algún momento tenemos que rescatar todas las actividades en recursos naturales que hizo Manuel Arsenio Ureña en vida. Bueno, queremos dar las gracias a Ramón Elías, a la Fundación Progresio, de habernos permitido llegar aquí a la reserva ébano verde, donde se conserva esta planta de la República Dominicana, nativa, nuestra, única de este país. Tiene un nombre científico que se llama Magnolia pallescens, ¿verdad? Magnolia pallescens. Bueno, el segundo nombre no es fácil de pronunciarlo, pero Magnolia sí, o sea que, para que lo recuerden, el ébano verde. Tenemos la oportunidad de disfrutarlo en este lugar, así que invitamos a los dominicanos que quieran conocer la naturaleza, que vengan a visitar esta reserva, que caminen estos 6 kilómetros y que al final se tiren en la poza de Arroyazo, que es fenomenal. Se la recomiendo porque yo lo he hecho antes y ha sido fenómeno. Hasta luego.
El ébano verde es un árbol endémico de la República Dominicana que crece en los bosques nublados de la Cordillera Central, específicamente las tierras altas de Jarabacoa y Constanza. Era la especie más común en lo que hoy día es el Parque Nacional Valle Nuevo, así como en otras áreas de Constanza. Su nombre científico es Magnolia pallescens y pertenece a la familia de las Magnoliaceae, de las cuales hay otras 2 especies en la Cordillera Central de nuestro país. El ébano verde es un árbol perenne, de crecimiento lento, pero de adulto puede llegar hasta los 19 metros de altura y abarcar hasta 150 centímetros de diámetro. Sus hojas son gruesas y coriáceas de color verde oscuro y forma orbicular, con pelos finos y amarillentos en el envés. Las flores son de color blanco cremoso y se pueden ver a partir de septiembre, cuando disminuyen las horas de luz del fotoperiodismo. Las semillas son pequeñas, con la cubierta exterior del color rojo oscuro. La madera del ébano verde es de color aceitunado, de fibras finas, dura y resistente. Ofrece excelente pulimento y no tuerce ni encoge, siendo fácil de trabajar. Razones más que suficientes para que fuera muy apreciada por la ebanistería. De ahí la tala indiscriminada que perduró hasta los años 70 del siglo pasado, diezmando su población a tal punto que se le ha considerado como árbol en peligro crítico de extinción. Con el interés de recuperar poblaciones de esta planta, una área de Constanza de 23 kilómetros cuadrados fue declarada en 1989 como Reserva Científica Ébano Verde, y la misma fue entregada por su gestión a la Fundación Progresio. Esta institución, presidida por un gran amante de la naturaleza dominicana, como lo es don Enrique Armenteros, ha realizado denodados esfuerzos en procura de salvar la especie ébano verde, pero las severas perturbaciones provocadas por la deforestación y la degradación de los suelos, que han quedado cubiertos de pastos y helechos, han hecho casi imposible la regeneración natural. Sin embargo, miles de plantas de la especie cultivadas en viveros han sido sembradas y hoy en día sabemos que 3.3 metros cúbicos por segundo del agua que arrastra el río Camus es producida por la Reserva Ébano Verde y que otros ríos tales como Jatubey, La Palma, La Sal, Arroyazo, Masipedro y Jayaco son alimentados por la misma reserva. El ébano verde es dominicano. Protegiéndolo, conservamos la naturaleza, la cultura y el orgullo nacional. Me alegra muchísimo, no se imaginan cuánto, poder compartir con todos ustedes la visita aquí al programa de la doctora Doménica Abramo para hablar sobre el ébano verde a propósito de querer recordar de una manera muy sincera a don Enrique Armenteros, que fue el fundador de la Fundación Progresio, pero además de la Reserva Científica Ébano Verde. Que la verdad es que el ébano, Doménica, la flor es tan inspiradora porque es muy linda, ¿eh? Y hay obras de arte como, bueno, este es un reloj hecho en un tronco de madera dominicana con una flor de ébano pintada. Yo supe cuando se hizo esta producción que tuvo que ver con tu familia. ¿Cómo fue eso? Bueno, mi papá había instalado el reloj del Jardín Botánico en el año 76, cuando se inauguró el jardín. Y por eso mi familia estaba muy unida al Jardín Botánico. Cuando mi papá muere, él tenía 99 años y el año siguiente hubiera cumplido los 100. Entonces quisimos hacer algún acto en memoria de esos 100 años tan fructíferos de mi papá. Y entonces se nos ocurrió hacer una línea de relojes, unos en madera con flores nativas, especialmente endémicas, pintadas, y otros en porcelana. De esos relojes, pues uno de los que elegimos fue precisamente el ébano verde, por ser una de las plantas emblemáticas del país. Y ahí surgieron, dos relojes preciosos en madera y en porcelana,
que fueron hechas por 2 artistas dominicanos. Y supe que, bueno, estaba Isabel Piña, de español, hizo la colección en madera, y mi sobrina Elizabeth Molina hizo la colección en porcelana. Pero que don Enrique se volvió loco cuando vio vio esos relojes con el ébano verde se volvió loco. O sea que, y yo sé que mandó a hacer más. Sí, hubo que hacerle para él regalar a cada una de sus hijas. Son 5 hembras. Sí, y uno para su oficina. Entonces el de la oficina fue el de madera porque iba de acuerdo con el mobiliario de la oficina, mientras que los de porcelana fueron para las hijas. La verdad que fue un momento muy entrañable porque yo recuerdo que él en esa exposición, porque una exposición, eso sí, allá en el Botánico, él estaba tan entusiasmado y tan contento de que hayan incluido dentro de los diseños de los relojes el ébano verde, por supuesto, con una flor tan bella como tiene el ébano. Doménica, otro de los aspectos que a mí me gustaría que mencionáramos, que tuviéramos en consideración, es el tipo de madera del ébano verde. Tal como estuvimos viendo en el video ahorita, es una madera muy resistente. Sí, es una madera además muy hermosa porque es veteada, o sea, tiene vetas verdosas, por eso el ébano verde. Y muy resistente, o sea que eso no suele caerle ni carcoma, ni ningún otro animalito que la corroba. Que quiera comer. Y no hemos hablado de que en la Reserva Científica del Ébano Verde se producen otras plantas, especias. Las especias no es en la reserva. No en las especias es en la finca Doña María, cerca de Cotuí, que tienen, donde don Enrique empezó a trabajar con las especias como una forma económica de hacer la agricultura. O sea, para que la gente de ahí, que aunque tuviera poco terreno, pudiera tener una buena entrada para mantenerse. Y entonces ahí tienen canela, tienen la pimienta, se introdujo en ese momento el cultivo de pimienta, de nuez moscada, y varias especies que se han seguido cultivando. O sea que parte de la canela que se vende ahora en los negocios, en las tiendas, es de la finca Doña María de Progresio. O sea que fue la primera etapa, la Fundación Progresio, que promueve el mejoramiento, porque así se llama, Fundación Progresio para el Mejoramiento Humano, que promueve el desarrollo humano desde la agricultura, una agricultura sostenible. No, y además cómo las personas pueden vivir de eso. Y ahí también entró algo que tiene que ver contigo, que es el cultivo de la palma, que en Costa Rica le dicen pejibaye, de la que se saca un palmito que es más pequeño, o sea, no es como el palmito de la palma nuestra, sino un palmito de unos cuantos centímetros, yo pienso que son como 4 o 5 centímetros de diámetro. Sí, pero que para comer es suficiente, sí. Porque como quiera el palmito lo pica. Hay que picarlo. Lo digo porque tú dijiste que tiene que ver conmigo, porque hubo un momento en que, como tú bien sabes, empecé una campaña unipersonal, una cruzadita privada, pero que trató de tener impacto en las familias cercanas a mí, en las personas que me rodeaban. Cuando veía que vendían el palmito de la palma real, un árbol tan importante, que lo tumbaban para sacar el palmito y estar en las esquinas vendiéndolo. Y yo me paraba en las esquinas y le decía a los que lo vendían, usted va a ir preso porque eso está prohibido, tumbar la mata. Y me decía, sí, ven, atrévete, de eso come mi familia. Pero hoy día, gracias a esas cosas, a esa presión, uno ve menos palmitos en las esquinas. Bueno, también es que no se cortaba solamente por el palmito, se cortaba para tener la madera de la palma.
porque se usaba mucho para construir casas. O sea, en las casas a nivel rural se usó mucho la tabla de palma, que era muy resistente. Sí, pero el palmito en esos casos, que es anterior a lo que yo estoy diciendo, el palmito era algo que se aprovechaba de la mata de palma cuando ya se tumbaba para usar la madera. Y como un valor agregado quedaba el palmito. Pero después vino una época, como una especie de plaga, de avalancha, yo no sé cómo llamarlo, algo muy nefasto, donde se veían en las esquinas palmitos casi a diario. Sí. Y grandes cantidades, sí, en muchos sitios de aquí de la ciudad se veía el palmito, y eso era un atentado directo contra el medio ambiente, contra la existencia de la palma real, un árbol que a su vez, aquí estamos hablando hoy de mano verde y eso, pero una palma real es el trono de nuestra sigua palmera, del ave nacional. Entonces, oye, eso me preocupó, y fue cuando se escribió aquel artículo donde se hablaba de mi pequeña campaña unipersonal. Yo no como palmito. Yo no como palmito. Era el título, y de verdad es de la autoría del artículo es de Julio César Castaños Guzmán, que se impactó mucho con ese discurso que yo mantenía en las mesas. Bueno, y en don las Enrique fiestas. justamente con esa se motivó con ese artículo a buscar un Una palmito solución. alternativo. Y consiguió el pejibaye y lo trajo y lo desarrolló Y aquí, lo desarrolló. en República Dominicana. Lo vendían o lo venden en funditas plásticas, enlatado, en diferentes presentaciones, como una alternativa. Y él mencionó el artículo aquel de mi pequeña campaña privada, personal, en contra de comer palmito. Yo no lo como. Aunque haya pejibaya, yo no lo como, porque yo digo que eso puede distorsionar mi mensaje. Pero sí apoyo, por supuesto, el Pero pejibaya. ahora tú sabes, Saide, que se está plantando mucho las palmas para fines decorativos, o sea que en la arborización de la ciudad, en lugar de usar otras especies, se están usando mucho las palmas. Entonces hay muchas personas que están sembrando palmas para que cuando tengan por lo menos 10 años, trasladarlas ya adultas Bueno, sí, a la como ciudad. un negocio. Que a mí me parece, es bonito, y es una es muy planta elegante, nuestra, sí, sí, ¿verdad? Pero el costo económico de trasladar una palma ya adulta y que se prenda en la ciudad es muy alto. O sea que hay que buscar una forma de arborizar que sea un poco más económica, no tan costosa. Pero bueno, eso no es nuestro negocio. Si el cliente lo paga, yo no lo veo tan problemático, pero que no la corten para comerse el palmito. Eso es algo que lo voy a seguir diciendo para siempre. Pero sí promovería que se siembre pejibaye, porque es una palma de un tamaño metro y algo, como tamaño arbusto, y que cuando usted corta el tallo para sacar el palmito, la planta vuelve a crecer. Eso es importante saber. Por eso lo promoveríamos. Señores, vamos a un pequeño corte y volvemos un momentito para seguir conversando con la doctora Doménica Abramo acerca del tema de la conservación del medio ambiente. Marcos y Vilervi se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Vilervi, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos, de todos los dominicanos,
Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Ay, no notifiqué la tarjeta. Por favor, quiero notificar mi tarjeta porque me voy de viaje. Llamando al centro de contacto Banreservas, realiza tus solicitudes, consultas, reclamaciones y mucho más para que resuelvas a cualquier hora. Tu banco fuera del banco. Vamos a recordar que a don Enrique Armenteros, persona que hemos estado hoy mencionando durante todo este programa, porque se lo estamos dedicando a su memoria, porque es merecido hacerlo, porque por sus obras lo conoceréis, ¿verdad? Y en este caso, su obra como ambientalista, como promotor de la conservación de los recursos naturales, hace que se convierta en un prócer, una persona que trabaje con esa tenacidad, ¿verdad, doctora? Y ese entusiasmo. Ese entusiasmo. Él hicieron muchos reconocimientos de muchos tipos, es decir, homenajes, y hay una entidad que da el premio a Tabey, que suele ser para temas relacionados con el medio ambiente. Y vamos a aprovechar para compartir un documental, un video, donde él habla, donde él se refiere a su trabajo. No se explique para todos los que nos ven la situación de la reserva, porque cuando uno va, uno cree que va a encontrar un bosque de ébano, ¿verdad? Y no es tan así por razones que usted sabe, ¿verdad? Y quisiéramos que nos las explique. Bueno, en primer lugar, se había depredado mucho y se roto todo el balance entre árboles machos, árboles hembras, y se había, como consecuencia de todo el proceso, se había deteriorado mucho la germinación de la semilla. O sea que eso que tú dices exactamente, nos pasó a uno, pero ¿dónde es que están los ébanos? ¿Verdad? Pero el grupo grande de ébanos estaba en el Col, que la parte de la reserva quedó a Güigüí. Ah, perfecto. Y precisamente ahora, hace 2 o 3 meses, hemos conseguido comprar 100 tareas ahí para poner una casa visita de los habitantes y después inclusive poner 3 o 4 habitaciones. Pues prácticamente están. ¿Qué pasa? Que lo digo que el que quiera ir, eso no es, ahí me voy a pasear. No, eso es a base de pie, para arriba ya, duro. Yo veo un grupo de gente de la familia y ríe tú. Usted lo que está diciendo es que se va a crear un área de visitación del otro lado, del lado norte. Estoy advirtiendo que el que vaya allá es el que sabe ir a monte o decir, ahora voy a aprender, porque eso no es. Bueno, entonces yo voy a ser un visitante tú vas a ser un muy visitante. permanente ahí. Bueno, pero la vista de allí es espectacular. Qué bien. Porque de allí que debe estar a los 1100 metros, tú ves de un lado La Vega, tú ves del otro lado Jarabacoa, hasta Villatrina tú ves desde ahí. ¿Y esa parte va a ser agregada? ¿Va a ser agregada a la reserva, esa parte? No, yo te digo, ya eso es reserva. Ah, ok. No, eso ya es reserva. Okay. Ya nosotros la donamos a la reserva. O sea, tú vas para Guanguí, deja donde estaba la casa de Balaguer, deja la entrada a la presa y sigue para arriba. Entonces llega un momento que tú dices, adiós carro. O es mulo, o es a pata, o es un buen cosa. Porque sí, lo bueno es que ya me gustó, porque yo creía que eso era, me voy paseíto. Fájate ahí. Hay que fajarse, capitán. Don Enrique, cuando usted forma la Fundación Progresio, fundó con una cantidad de hombres que después lo apoyaron en la reserva científica. ¿Cuáles fueron esos hombres? Te lo digo rápido. Mira, eso te lo voy a decir rápido porque tenemos un poco de tiempo. Yo en España, mi señora tenía un tío que era el gerente de la Asociación de Ahorro y Préstamo de la provincia, de Guipúzcoa, que ya llaman las cajas de ahorro, que son las asociaciones que nosotros creamos aquí. Entonces, cuando yo llegué a la presidencia de la Asociación de Ahorro y Préstamo en el año 60, que la fundamos entre Gustavo Tavares, Jaime Teva, el Come Patiño, éramos uno de cada rama del comercio y la industria, y la creamos. Y yo tenía aquí metido lo que yo había aprendido en España
con el tío de esta chota, que la ley española que tenía casi 1810 obligaba a la Caja de Ahorro a dedicar el 25% a labores sociales, bosques, crianza de ganado, de todo. Residencia para los muchachos cuando llegaran a las escuelas, pudieran tener una escuela gratis, etcétera, etcétera. Y entonces, pero cuando era pequeña, entonces ya en el año 20, a los 20 años de la acción que era el año 84, yo dije, bueno, ya es momento. Y Bena lo decía del ideal, digo, nosotros vamos a crear una reserva. Entonces, con esos hombres usted inició... Con esos hombres que es la directiva. Se crea la directiva de fundación. Creamos la reserva y los directores, ya hemos seguido ya como hay directores que se van. Sí. Entonces fuimos incorporando gente, donde está por ejemplo Alfonso Moreno, Roberto Bonetti, que en aquel momento era hasta una sobrina de él, y nos bajamos. Entonces, el que más nos ha ayudado a nosotros es la asociación. O sea, la asociación. Claro, porque nosotros somos hijos de la asociación. Así es. La creamos de la asociación. Hemos ido incorporando a otra gente, como ha ido rotando los directivos, pero otras de las firmas que nos han ayudado muchísimo fueron León Jiménez y la Manicera, las dos primeras. Esas fueron los que nos lanzaron. Esas tres instituciones fueron los que nos lanzaron a la vida. Pero no crea que nada más es con esos fondos. Es con los fondos de uno, es con los fondos de los miembros. O sea que usted no ha usado fondos del gobierno para las reservas científicas. Al revés. Nosotros la creamos, decimos, del gobierno nada. Nada, ni siquiera el personal. Ni para que te pongan condiciones. Nuestras condiciones están dadas cuando firmamos el contrato, antes con parques, ahora con ministerio, con mucha facilidad. Porque nosotros lo que hemos hecho ha sido bueno. Entonces, nosotros lo que ha pasado sencillamente que nosotros somos los administradores. Los administradores. Lo mismo que Balaguer nos dio es que es prácticamente un fideicomiso, aunque no es un pase de propiedad, es lo que se ha basado en la confianza. Okay. El fideicomiso, y así hemos funcionado. Y ahora mismo hace poco renovamos nuestro contrato. Don Enrique, yo no quiero que el programa se nos termine sin que hablemos un poco de política forestal. Pero antes, nosotros quisiéramos que usted expresara si la Fundación Progreso y específicamente la Reserva Ébano Verde ha cumplido los objetivos que se esperaba, porque ya tenemos, 26 años de administración de esa reserva, y yo entiendo, como usted sabe, que no solamente estamos hablando de la conservación del ébano verde, estamos hablando de una reserva científica. Déjame contestarte mucho más rápido todavía. Cuando nosotros iniciamos, nosotros creamos una fundación de responsabilidad social, pero cuando vimos la tarea enorme que había que hacer en el medio ambiente, dijimos, no vamos a empezar a cuidar a las mujeres que van a dar la luz, no, vamos a concentrarnos a lo que es reforestar. Entonces empezamos en las montañas de Ocoa, en el Nizao, y nosotros sembramos más de 5 millones de árboles ahí, que nos costaron, creo que eran 16 centavos, hagamos el costo que nos costaban. Con el padre Quinn, que fue allá el que nos dio el backing en Ocoa, en todos esos campos de allá. Cuando vimos, creímos que ya habíamos hecho una labor, entonces fuimos a la reserva. La reserva es el segundo paso nuestro. Okay. Y entonces, por eso sabemos que nosotros podemos reforestar el país con dinero del Estado y con la ayuda del campesino, cuando tú lo pongas en condiciones como ha hecho Plan Sierra. ¿Se entiende? Bueno, entonces, por eso te digo, y nosotros sembramos ahí. Ahora tenemos, después de esa época, no tenemos sembrado entre 700 y 800 mil árboles, tanto de madera como frutales, como árboles de especies exóticas, por ejemplo. Y eso lo tenemos en la finca que tenemos en Cebicos. Santa Ana. Cotuí, en Cebicos, sí, correcto. Y esa finca nació de que un día Jorge Blanco me llamó y me dijo, mire Enrique, aquí tengo una donación que me hacen el Estado para fines, lo que le está incluido, te la voy a dar para que tú compres una finca. Esa es la única del Estado. Para que tú tengas una finca, y me dio 200 y pico de mil pesos. Con eso compramos, creo que fue a 400, 300 pesos la tarea, y después nosotros entonces ya seguimos ampliando y llegamos a las 4.200 tareas, que es donde está el palmito. ¿verdad? Se está produciendo palmito y otras especies, no, ¿verdad? Malagueta, palmito, que yo tengo. berrón,
Aquí tenemos berrón que están produciendo allá mismo a la Fundación Este es un berrón auténtico, no es que estaba criticando a los demás, porque eso lo hablé yo con Collabo y esto. Cuando se empezó a poner muy caro el aceite, se fue entonces a un perfume. Entonces al alcohol le echaban un perfume francés, que en aquel tiempo era francés, que tú le echas gotas y huele. Entonces que hoy en día te hacen perfume de todo. Pero esto, nosotros sacamos el aceite y lo echamos aquí. Pero este es el mismo que tenía Carrión en Macorís, en el de San José, se llama de Macorís. ¿Cómo se llama el de Macorís? O sea, no me acuerdo. que ese no es un berrón químico, sino un berrón natural sacada de las extracciones de la aceite de Malagueta. De la hoja de berrón. Y lo mismo que tiene canela. Oye, interesante. Sí. Que ya también allá están produciendo canela. Nosotros producimos allá canela, producimos nuez moscada, producimos pimienta negra. Malagueta, pimienta negra. Bueno, hay dos malaguetas. Hay la malagueta dioica, que es la de la semilla, y hay la racemosa, que es la que no tiene semilla. Entonces, la que no tiene semilla es la que le llamamos nosotros berrón, por lo que nos damos masaje. Entonces, esa es la que se usa destilándola, sacando el aceite para usar esta. O sea, son dos familias. O sea que Fundación Progreso tiene una cantidad de acciones, sí, bueno, tanto en el desarrollo de árboles frutales, ¿verdad? Ahí en Santa Ana. Nosotros la fundamos para ir haciendo extensión. Ya. Que campesinos fueran sembrando, tal y cual, no sé qué. Pero todavía estamos en el camino. Ya. Don Enrique, mire, en un minuto, díganos, ¿qué usted cree que debe hacer el Estado Dominicano para que todas las áreas de preservación de cuencas, de nacimiento de ríos, se conserven como la reserva científica Ébano Verde, que produce agua en abundancia para el río Camus y para muchos otros ríos que bajan al... ¿Cómo produce usted? 3 metros cúbicos. Eso es para el Camus. O sea, cuando sale el Camus, me conté que va para La Vega, se lleva las 2/3 partes, la otra 3/3 parte va para el Jimeno, para este lado de aquí, allá. Pero la reserva produce agua para otros ríos, para Jatubey, para Jayaco, correcto. Esa es la otra. Una, el Camus, la mayor, el otro se va por otro lado. Pero te voy a decir antes sobre que política forestal. Déjeme sostener. Sobre política forestal. Nos queda poco tiempo. Mira, entre los trabajos que nosotros hemos hecho, porque lo que nunca hemos querido es ponernos a hablar, porque nos decimos, usted habla mucho, entonces no hace nada. No. Nosotros encargamos un trabajo en el año 86, a medio un grupo dominicano, para reforestar el país entero, tanto para pulpa, para aserrar madera, pero sobre todo para proteger el agua de los ríos dominicanos. Hicimos, y según los números, había 5 millones de tareas en situación crítica. Yo no creo que de allá para acá sean ni reforestados, ni siquiera por regeneración natural. O sea, quiere decir que ponen 1 millón de tareas, nada más. ¿Cuánto hacen para 1 millón de tareas? A 50. 50 millones de árboles. Aquí vemos que sembró 124 tareas que sembró. No. Pero si realmente hay 5 millones, 4 millones, multiplicas por 50. Son 250, 300 millones de árboles. No un milloncito, no. Yo te digo, si nosotros hemos sembrado casi 1 millón y somos cuatro gatos en el fondo, ¿entiendes? En el país hay mucho por hacer todavía. Don Enrique, ha sido un gran placer. Nos bajamos otro día y seguimos. Sí, usted va a tener que venir con frecuencia. Seguro que estaremos aquí en otro momento, don Enrique. Porque no hemos podido hablar todo lo que queríamos con él. El tiempo se va demasiado rápido. Nos quedamos en la segunda base, no llegamos aún. Así que siga con nosotros, cuidando del huerto. Qué hermoso es poder recordar a alguien que ha hecho algo por su país, como en este caso don Enrique Armenteros, a quien le hemos dedicado el espacio Saidi Swain presenta, donde lo bueno es noticia. Doctora Doménica Abramo, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora de domingo para hablar de este tema tan
estimulando. Sí, lo que nos queda es invitar a la población, ¿verdad? Que cuando tenga oportunidad que visite la reserva de ébano verde. Y que siembren ébano verde. Y que también, ¿por qué no?, como una señal de pertenencia, las personas que tengan residencias en la zona alta, 1000 metros, la zona de Jarabacoa y Constanza, que procuren con la Fundación Progreso el que le preparen algunas plantas para sembrarla en su patio. En lugar de pinos, que no es muy recomendable sembrar cerca de las casas, yo recomendaría el ébano, que además es precioso, es tan hermoso. Bueno, muchísimas gracias, doctora Abramo, por habernos acompañado. Qué gusto haber compartido con todos los amigos que nos miran desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo. La verdad es que es muy hermoso poder comenzar así la mañana del domingo. Muchísimas